Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Doctora, buenas noches, señora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con el equipo? Con el parcial. Parece que ¿Cuál mucho. equipo? Muchas gracias. Con Millonarios no fue muy mal, doctora. Ah, no, pero eso Doctora, ya antes la chaqueta, ¿no? Doctores queridos, comencemos corrigiendo el parcial, ¿les parece? Y de acuerdo a eso, entonces, vemos cómo les fue y avanzamos en procesal. Voy a compartirles el ejercicio para que empecemos a desarrollarlo juntos y de esa manera sea más sencillo, pues, empezar con las dudas. Lo primero es que, pues, era un ejercicio bastante sencillo, en realidad. Lo que les digo yo, los ejercicios difíciles los hago yo en clase. Les ruego por favor que mantengan sus audios cerrados. Hoy no ha llovido por estos lados, pero me están generando problemas ustedes con sus audios. Doctor Darwin Sarmiento, ya, listo, cerrado el audio. Ahora sí, listo. Vamos entonces a comenzar el ejercicio, el desarrollo del parcial, la corrección del parcial. Permítanme un segundito que no me está dejando compartir pantalla. Configuración. Listo. Este era el ejercicio que tenían que hacer. El día 24 de diciembre de 2007, Juan accede carnalmente mediante violencia a María, pero luego al verla llorando la lleva al hospital para que la atiendan y espera la presencia de la policía que él mismo llamó para que vinieran a capturarlo por lo que había hecho. Realice la adecuación típica completa y verifique si existe alguna circunstancia agravante o atenuante genéricas o específicas. Realice el proceso de individualización de pena completo. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era, pues, hacer el proceso de adecuación típica, porque de eso depende la individualización de la pena, ¿no es cierto? Entonces, comparto pantalla por acá. ¿Cómo es que se llama el señor del caso? Se me olvidó. Juan. Juan tiene la calidad de ¿qué? ¿Cuál es su grado de responsabilidad, doctores? Autor material. Muy bien. Autoría. Autoría. Si usted ya colocó autor, bien. O sea, está bien. Me preocupa si colocó cómplice o si me colocó interviniente, una vaina así, porque ahí sí estamos súper perdidos. ¿Listo? Es autor. Ahora, la víctima en este caso es una mujer. María, creo que se llama ella. María, en el caso, no sé por qué ustedes empezaron a sacar conjeturas. María, al parecer es mayor de edad. En ningún momento nos dicen que sea menor, ni que tuvieran una relación, no dice nada. Solo que la accedió carnalmente y ya. Y que luego es como que le dio embarrada con la muchacha y la llevó al hospital y él mismo llamó a la policía para que vinieran a capturarlo. Eso fue lo que hizo. Si la víctima es mayor de edad, bueno, y además por la descripción típica que tenemos en este caso, de acuerdo a los hechos, estamos ante ¿qué tipo penal? Básico. ¿El tipo penal básico cuál es? Acceso carnal. Acceso carnal violento. Lento. Acceso carnal. ¿Listo? Ahora, hay diferentes clases de acceso carnal y ustedes lo saben bien. ¿Por qué? Porque ustedes lo vieron en penal especial y entonces podía ser acceso carnal con persona puesta en incapacidad. Doctores, ¿me están oyendo? Yo también la escucho entrecortada. Entonces ya revisamos qué pasó. Listo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Listo. Perfectamente. Podría ser acceso carnal abusivo con persona en incapacidad de resistir o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir o acceso carnal violento. Acceso carnal con menor de 14 años no es porque en ningún caso, en ningún momento el caso nos dice que sea menor de 14 años. Ahora, el caso en la adecuación general que nos muestra en la situación de carácter fáctico nos ayuda a establecer frente a qué clase de acceso carnal estamos. Dice, Juan accede carnalmente mediante ¿qué? Violencia. Mediante violencia. Entonces, ¿cuál es el tipo penal? Violento. Acceso carnal violento. Acceso carnal violento. Listo.
Acceso carnal violento. No hay nada que nos permita establecer, o hay algo, perdón, que nos permita establecer en el caso concreto alguna circunstancia de agravación específica que son las contenidas en el artículo 211 del Código Penal. Vamos a revisar, a ver, contrarrestemos el caso con lo que dice el 211, que son los agravantes específicos, ¿sí? Dice, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. ¿Fueron más personas las que ayudaron a cometer el delito? No, señor. No, solo Juan. Entonces ese no es. El responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. ¿Nos dice algo de eso? No. No, señor. No, señora. ¿Se produjo No, señora. contaminación de enfermedad de transmisión sexual? No, señora. ¿Se realizó sobre menor de 14 años? No sé. ¿Se realizó sobre pariente hasta cuarto grado con consanguinidad, cónyuge, compañera permanente? ¿Cualquiera de esos de ahí? No se sabe. ¿Se produjo embarazo? No se No, sabe. señora. Al parecer no, porque no nos dijeron nada más. Si se cometiera sobre personas con vulnerabilidad en razón de edad, etnia, discapacidad física, psíquica, sexual, ocupación, oficio, ¿hay algo de eso? No, señora. Si el hecho se cometiera con la intención de generar control social, temor o obediencia en la comunidad. Ni idea, no sé. No, señora. Entonces es un acceso carnal violento, pero simple, sin ningún agravante específico. Ahora, vamos a ver si existe alguna circunstancia de mayor punibilidad o de menor punibilidad que tener en cuenta. Entonces, las circunstancias, primero vamos a colocar aquí los tipos, las normas a las que hace relación el caso, que sería calidad de autor, artículo 29. Acceso carnal violento es el 206, 209. 5, doctora. 205. Artículo 205. Ahora, vamos con las circunstancias de menor y de mayor punibilidad. ¿Hay alguna circunstancia que podamos establecer que existe respecto del artículo 58 de las de mayor punibilidad? No, señora. El numeral quinto, doctora. ¿Cuál es el numeral 5, doctor? Señora. El numeral quinto es ejecutar la conducta, y donde yo lo tipifiqué es donde dice la condición de superioridad sobre la víctima. Pues para mí es directa. ¿De dónde estableces que tenía la calidad? Profe, pero yo creo que eso es supuesto. No, pues no hemos determinado si la persona también en algún momento accedió y ya no quiso y pues no se sabe. Entonces, en mi Primera caso... regla que deberían ustedes saber para interpretar penal, civil, laboral, administrativo y demás, y más aún estando a punto de empezar a ejercer. No supongan cosas que en el caso no están. Si el caso no lo dice, no lo supongan. Si hubiese algo que nos permitiera establecer que tenía la calidad de superioridad sobre la víctima, lo habríamos convertido en un agravante específico porque así está. Luego, si no tenemos ninguno de los específicos, ¿por qué razón consideramos que puede haber uno de mayor punibilidad de los genéricos? No hay nada en el caso que nos permita establecer que él tenía algún rol de superioridad sobre María y que se valió de eso para cometer la conducta. No hay nada. Entonces la fiscalía no podría jamás imputar eso porque no tiene cómo probarlo. Entonces, circunstancias de mayor punibilidad, ¿cuántas? No hay. No, señora, nada. No hay. 0. No, no hay, doc. Yo tenía razón. Circunstancias de menor punibilidad, ¿hay alguna? 2. 2, ¿Cuáles? Profe, Sí, señor. 5 y Numeral 7 1 y la del numeral 5. 59. numeral 5 y 7. Ok, vamos a Numeral empezar uno a y revisar el doctora. caso con calma. ¿Listo? Dice, el caso. ¿Dónde está el caso? Acá, listo. Dice, la llevó a un hospital para que la atiendan y espera la presencia de la policía que él mismo llamó para que vinieran a capturarlo por lo que había hecho. Realiza la adecuación típica. Solamente nos dice, en principio, que él hizo algo, en medio de todo, y fue llevar a la víctima a un hospital, porque la vio llorando. No sabemos si estaría herida o no, pero la vio llorando y la llevó a un hospital, y llamó a la policía él mismo para que vinieran a capturarlo por lo que había hecho. Es decir, mostró como una especie de arrepentimiento. Lo que pasa es que ya el arrepentimiento... Sí, se entregó. El arrepentimiento de una u otra manera
pues no nos configuraba aquí una tentativa porque él ya la había accedido. Vamos a revisar entonces el artículo 55 en los numerales que ustedes me señalan. Me dicen que es en el numeral 5. Procurar voluntariamente... El 5 y el 1, doctora. Doctores, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok. Señora. Dicen, numeral 5, dicen ustedes. Numeral 5. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. Muy bien, lo hicieron. ¿Por qué? Porque pues al menos la llevó al hospital, ¿no? Al menos hizo eso. Ahora, me dicen las 7. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta o evitar la injusta indicación de terceros. Perfecto, porque él hizo las dos. La llevó voluntariamente a un hospital y además voluntariamente llamó a la policía para decir, mire, fui yo el que la violó, llévenme capturada. En consecuencia, ¿cuántas circunstancias de menor punibilidad tiene? Dos. 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 Doctora, ¿y la primera no aplica? La primera, si supiéramos si tuviera antecedentes o no, en el caso no nos dice si no los tiene. Pero, profe, en ese caso no se presume la buena fe. Pues, doctora, lo que pasa es que eso es subjetivo, porque una persona que se entrega, que digamos tiene ese arrepentimiento de Le haber tiene miedo a la cometido el acto, policía. entonces digamos que subjetivamente se puede decir que no tiene antecedentes porque es una persona que pues al final y al cabo se arrepintió de la conducta que había hecho. Pues pensé yo eso, Doc. Están escritos. Están Yo pensé muy suponiendo. Doctora dijo parecido que no hay a que la suponer. doctora. Doctores, Pero eso es suponer. doctores, No, si pero hablan es que, todos o al sea, tiempo, no les entiendo. Primero, no. ¿la doctora O que está sea- hablando es la doctora Adriana Parra o la doctora María Bernal o la doctora Alejandra Vera? Es que no logro entender. Alejandra Vera, Yo Doc. hasta ahora le voy a Alejandra- hablar. Ok, entonces permítame en un segundito. Los demás cierran sus audios y levantan sus manos para participar. Solo va a hablar la doctora Alejandra Vera en este momento. Doctora Ok, Alejandra, Doc. la Señora. doctora Alejandra dice, yo supuse, bueno, asumo que se da la del numeral 1 del artículo 55 porque si tuviera antecedentes, pues no se presentaría voluntariamente ante la policía. Puede ser el caso, Doc, como puede que no. Entonces yo lo tomé. Exactamente. Está suponiendo. Exacto, o sea, yo digamos que lo tomé desde el punto de vista de que si además del delito que él cometió, porque la violó, la accedió, que no es cualquier cosa, no es lo mismo que un hurto, no es lo mismo que te amenacen, sino que es un delito bastante grave acceder a otra persona de una manera violenta sexualmente, y que él vaya y se entregue sabiendo lo que se le viene encima, sabiendo la conducta punible que él tuvo, pues yo, pues digamos que en mi haber, pensé que esa persona no tenía antecedentes pues penales, Doc. Doctora, mira, en muchos casos, a pesar de que tienen antecedentes y aún teniendo orden de captura, los abogados aconsejamos que se entreguen precisamente para que le reconozcan el numeral 7. Ok. El hecho de entregarse o no entregarse no tiene nada que ver con que si tengas o no tengas antecedentes. Pero bueno, Ok. más allá de eso, lo que te digo, no hay que suponer cosas que no estén en el caso. Ok. El numeral 1 no lo podemos deducir de lo que nos están diciendo, entonces el numeral 1 no estaría. En todo caso, vamos a estudiar si estuviera, si hay alguna modificación, ¿listo? Pero ahorita Ok, listo. más adelante. Gracias, Doc. Listo. Ok, doctor Carlos Méndez. Doctora, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. Doctora, pues a mí sí me queda la gran duda. Está claro el ejemplo que usted nos puso allí, pues de esos hechos que su merced nos puso, pues era el ejercicio. Cuando su merced dice que las circunstancias de mayor punibilidad existen 0, en el artículo 58, pues algunos compañeros se sometieron a un numeral, ¿sí? Como lo comentó el compañero Carranza. Yo quisiera saber si, pues la doctora dice que no, pero pues si se hubiese aclarado bien la situación, si se hubiese dado, porque pues sí se dio mediante la violencia y
efectivamente, pues uno no va a acceder carnalmente a otra persona a la luz del día en una calle bien transitada. Pues lógicamente tiene que uno hacerla mediante algún tipo de ocultamiento, ¿no? Tanto del lugar como de la intención. Como no está especificado, entonces entiendo que las circunstancias de mayor punibilidad no existen, es porque no se pudo determinar que en los hechos, pues, se pudo encontrar ese ocultamiento. Doctor Carlos, mira, lo que pasa es lo siguiente. Hace un momento, las personas que intervinieron hablaron de una circunstancia de mayor punibilidad que tenía que ver con la superioridad sobre la víctima, no sobre el ocultamiento que se hiciera en razón de los hechos. ¿Me entiendes? Yo me referí a esa conducta de la superioridad porque no la podíamos establecer en ningún caso. O sea, de lo que nos decían los hechos, no podíamos asumir que Juan tenía superioridad sobre María y que se valió de eso para accederla. Ahora tú me preguntas por otra circunstancia de mayor punibilidad diferente, que es relativa a realizar la conducta mediante ocultamiento o valiéndose de la oscuridad, tal vez, ¿qué dice algo así? Sí, es que como el numeral, ¿Puedes dar el ese numeral quinto, ya. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Muy bien. Recuerdan que cuando yo les hablé de las circunstancias de mayor punibilidad y les hablé de las circunstancias incluso de las agravantes específicos, les dije que no podían ser tenidas en cuenta si ya habían sido tenidas en cuenta de otra manera. O sea, si correspondían como tal a la conducta o si correspondían al grado de participación o algo así. De todo eso hablamos en ese momento y yo les digo a ustedes hoy, lo que dice el doctor Carlos, creo. Sí, señora. Perdóname, es que soy pésima con los nombres. El doctor Carlos tiene toda la razón. Uno no accede carnalmente frente a todo el mundo ni a la luz del día, aunque lo pudiera hacer a la luz del día, pues en todo caso no lo hace frente a todo el mundo para que todo el mundo lo pueda ver. Estos delitos, los delitos de carácter sexual, cuando ustedes los vieron en penal especial, perdón, debieron haberles referido que son delitos de los que se denomina la jurisprudencia como delitos de puerta cerrada. ¿Por qué? Porque precisamente por su calidad, la víctima y el procesado necesitan soledad. El procesado aprovecha la soledad para poder realizar la conducta porque precisamente uno no puede violar a cualquiera en cualquier lugar. Es decir, eso es propio de la naturaleza de la conducta. No se convierte en una circunstancia adicional que configure o que agrave la pena como circunstancia de mayor punibilidad, sino que hace parte de la misma conducta punible, es decir, como del iter criminis, para que me entiendas, de la naturaleza de la conducta. Es como si tú agravaras un hurto porque lo hizo a escondidas. ¿Y cómo esperabas que hiciera el hurto entonces, diciéndole a todo el mundo me voy a poner a robar esto? De la misma manera, ¿cómo esperabas que violara a la mujer? Diciéndole a todo el mundo, oigan, pilas, la voy a violar, o diciéndole a la víctima, la voy a violar, póngase pilas que la voy a violar aquí delante de todo el mundo. No se puede. Es propio de la naturaleza de la conducta eso, el lograrlo mediante ocultamiento o mediante la soledad de la víctima, porque son delitos que exigen esa soledad para que se puedan consumar. Obviamente uno si ve que alguien está violando a otra persona, pues no lo va a permitir o va a llamar a la policía o alguna vaina va a hacer. ¿Me hago entender, doctor Carlos? Perdón, doctora. ¿Puedo hacer una acotación ahí? Dame un momento, doctor Abraham, porque hay manos levantadas. Doctor Carlos, ¿me hice entender? Doctora, pues yo sí tenía esa duda, pues porque, o sea, digamos que entonces esa jurisprudencia vino a complementar la definición del tipo penal, lo amplió más bien. No, ojo, la jurisprudencia lo asumo, ¿no? Delitos de puerta cerrada, pero no es que haya ampliado nada. Es propio de la naturaleza de la conducta, es igual que es propio de la naturaleza del hurto, realizarlo mediante ocultamiento, por decirlo así, no necesariamente a oscuras, pero sí de manera subrepticia, a la escondida, porque es que tú necesitas la soledad y que nadie se dé cuenta que tú estás robando. De la misma manera tú necesitas, para poder acceder a una persona carnalmente o violentarla en su integridad sexual, necesitas que tengan cierta soledad, que no haya testigos. Más que oscuridad, es soledad.
Soledad de la víctima para Entonces, poder sí. tener el tiempo de accederla. Es propio de la naturaleza de la conducta. Listo, doctora. Entonces, con lo que su merced me acaba de aclarar y reforzar, entonces, para mi cabecita, queda que esta conducta punible fue aclarada, puede decirse, mediante esa jurisprudencia, ¿sí? Porque pues tal vez daba lugar, No fue aclarada. No fue aclarada porque la jurisprudencia no dice, oiga, se entiende que no. Solamente le colocó ese nombre, por decirlo así, dice, todas las conductas. Ok, listo, doctora. Conductas de puerta cerrada. Y es que es lógico. Bueno, Es lógico, por lo que te digo. O sea, tú no vas a violentar a alguien así. ¿Cuándo se daría entonces lo que dice el doctor Carlos frente al artículo 58, numeral 5, en la primera parte, porque hay varias hipótesis sí, señora. del mismo numeral, y dice ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento? ¿Cómo podría yo realizar de forma más especial la conducta punible de acceso carnal? Con ocultamiento. Me explico. Por ejemplo, yo tengo 2 casos de violadores seriales. No sé si ustedes saben eso. La Fiscalía General de la Nación tiene unidades especiales para delincuentes seriales, tanto para homicidios como para violaciones. Los violadores seriales no necesariamente es que hayan violado a 100, ¿no? Sino que han violado de la misma forma a diferentes personas o al menos más de 2. Y en consecuencia se establece un mismo modus operandi. Estos violadores seriales se les incluyó la circunstancia de el ocultamiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que la naturaleza de la conducta implica una soledad, ellos llevaron esto al extremo. Me explico. Uno de ellos tenía la costumbre de abordar a niños, no a niñas, a niños, en panaderías en el sector de Santa Librada, a los que le pedía que le ayudaran cargando un camión. Cuando los niños se acercaban al camión, este hombre los metía a la fuerza al camión y los llevaba hacia el botadero de Doña Juana. Y allí con unas armas, podían ser cortopunzantes o con armas de fuego, los intimidaba para poder accederlos carnalmente. ¿Ves que es mucho más? Si quería acceder a los niños en últimas, ya los tenía en la soledad del camión. ¿Por qué llevarlos a un lugar tan apartado, tan despoblado como el botadero Doña Juana? ¿Ves que ahí es que se eleva y se excede, como por decirlo así, la naturaleza propia de la conducta, la gravedad de la conducta? Claro, al niño le daba lo mismo que lo violaran entre el carro o lo violaran en Doña Juana, pero hay una razón por la cual el agresor los llevaba a Doña Juana, y es que allí podía tenerlos más lejos, más tiempo y evitar que cualquier persona viniera a ayudar a los niños. Este hombre violó a más de 60 niños, de la misma manera, a todos, niños entre 4 y 10 años. A todos los abordó de la misma manera. Ahora, tengo otro delincuente sexual que lo llamaban el mañanero, porque abordaba a sus víctimas, siempre mujeres que iban hacia sus lugares de trabajo entre 6 y 7 de la mañana, y las llevaba hacia potreros. Allí las violaba, las hurtaba y las dejaba desnudas y amarradas en lugares del potrero. ¿Ves? Es adicional a lo propio de yo querer violar a una persona. Mira todo lo adicional que hace. Esas son las circunstancias agravantes específicas o las circunstancias agravantes genéricas que nosotros podemos tener en cuenta. Y es cuando son circunstancias adicionales que no han sido tenidas en cuenta, o bien en la naturaleza de la conducta, o bien en el grado de participación de la conducta. Por ejemplo, cuando hablo de coautoría no puedo hablar del artículo 58, numeral 10, que habla de la coparticipación criminal, porque estaría ya incluida, estaría vulnerando el non bis in idem. O porque son circunstancias que exceden la gravedad especial de la conducta. ¿Me hice entender mejor, doctor Carlos? Perdón si fui técnica. Tranquila, doctora. Ya, claro. Muchas gracias por la aclaración. Listo. Gracias, doctor Carlos. Doctor Walter Hamilton.
Profe, buenas noches. Profe, es que quisiera saber si de pronto me puede ayudar a aclarar el numeral 2 de los atenuantes, el de altruismo y nobleza. Bueno, la nobleza o los motivos altruistas tienen que ver más con la naturaleza de la conducta. Es decir, yo termino cometiendo la conducta porque en últimas busco un fin noble o altruista que es en últimas como, ¿cómo les explicara yo? Perdóname lo que voy a escenificar. En este momento nuestro país está pasando por una temporada fuerte, invernal. Los cambios climáticos están afectando al país fuertemente, especialmente en dos grandes zonas del país. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, que se vio afectado como consecuencia del paso de 2 huracanes, y el último en categoría 5 en menos de 2 semanas. Y el segundo en la zona del Chocó, precisamente por los aguaceros torrenciales y también tormentas tropicales que han afectado la zona. ¿Listo? Entonces resulta que yo quiero enviar ayuda a los damnificados del Chocó y de San Andrés. Sé que las personas de Chocó necesitan agua y sé que los de San Andrés necesitan materiales de construcción. Entonces, ¿qué hago yo? Me meto a un home center y me robo un montón de tejas para llevárselos a los de San Andrés y me meto al Éxito y me robo un montón de agua para llevárselos a los del Chocó. Estoy cometiendo una conducta que claramente es típica, antijurídica y culpable, pero me van a reconocer que en últimas yo no estoy robando para mí. Estoy robando en pro de alguien que lo necesita. Y no es que me vayan a castigar, no me vayan a castigar por eso, pero me tienen en cuenta esa circunstancia. Ahora, en el caso específico de este señor, Juan, en el caso que estamos analizando dentro del parcial, él no viola a la mujer por motivos nobles o altruistas. ¿Ves? Lo que pasa es que después de haberla violado, como que se pone la mano en el considere y se apiada de su víctima, pero esa circunstancia se adecúa más en el numeral 5 que en el numeral 2, porque el numeral 2 dice claramente, el obrar por motivos nobles altruistas, es decir, haber cometido la conducta por motivos nobles o altruistas. Y uno no viola por ser noble y ser altruista, o sea, por ser condescendiente y tener solidaridad con los demás. ¿Me dice entender, doctor Walter? Sí, profe, lo que pasa es que yo digamos que entendí que la nobleza la podía tomar posterior al acto. Entonces tomé como un atenuante ese numeral, por esa razón. Muchas gracias, profe. Okay. Ya lo entendí. Doctor Edgar Carranza. Doctora, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Doctora, para darle, digamos que la relevancia de importancia al numeral 5, esto es un ejercicio de análisis donde faltaron especificar situaciones a este tipo penal. Entonces, ¿yo por qué escogí el numeral 5 y me parece que es una circunstancia de mayor punibilidad genérica? Porque en el Intercrímenes, este personaje tuvo que idear el plan, cómo ejecutarlo y cómo lo iba a realizar. En ese orden de ideas, este personaje se analizó físicamente si era capaz o si, digamos, su condición física superaba a la de la mujer que iba a acceder. Sin determinarlo, porque en el caso específico dijo, después de verla llorando y terrible agredida, la llevó al hospital. Entonces, eso nos da para determinar no un caso fáctico, sino directo, que hubo violencia, y violencia física porque tampoco nos están determinando si la agredió con algún arma, bien sea un palo, cortadas, qué sé yo. Entonces, eso nos da para determinar, no para imaginar, sino para determinar que el agresor tenía superioridad física sobre la víctima, y eso para mí es un agravante genérico, porque no es del tipo penal, porque si analizamos qué es la violencia es un uso intencional de la fuerza. Entonces, en este caso que tú nos pusiste, como vuelvo y te lo repito, y la venia tuya, esto es un caso de análisis, y de eso se trata, que nosotros los juristas analicemos minuciosamente todos los casos, y para mí el abuso de la superioridad o el abuso de la fuerza es un caso genérico para cometer este tipo penal. Ok. Gracias, doctor Edgar. Mira, te voy a contestar lo siguiente. Tal vez cometí un error en el sentido de asumir que como pues ustedes están en consultorio 4, que ya es 10º, tenían presente penal especial.
En Penal Especial ustedes hicieron el estudio de los tipos penales y lograron establecer cuáles ingredientes normativos están en cada tipo, en cada conducta penal y cuáles no. ¿Por qué razón te lo menciono, doctor? Porque precisamente cuando ustedes ven Penal Especial y ven conductas de carácter sexual, específicamente el acceso carnal violento, deben entender el contenido del acceso carnal, no solamente desde el artículo 205, sino desde el 212 y el 212A. Entonces, doctor Carranza, para que tú me ayudes a entender lo que estoy tratando de explicarte, te voy a rogar el favor que vayamos al artículo 212A y lo leas. Leámoslo para todos los compañeros, ¿vale? Vale, sí, señora. 212A. 212A, sí, señor. Adicionado por la Ley 1719 del 2014, artículo 11, violencia. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá que por violencia, el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Listo, doctor Carranza. Lo que acabas de leer es la definición del Código Penal de violencia. Cuando vamos a hablar del tipo penal de acceso carnal violento, tenemos que determinar si se dio violencia en alguna de las circunstancias que dice el 212A. Es decir, violencia física, que es el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, que es violencia psicológica, la coacción física o psicológica, que son las amenazas, la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción a circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Todo eso es violencia. Lo que tú me estás diciendo dentro de tu argumentación muy válida del caso es, hombre, este tipo tuvo que haber pensado en su camino criminal, ¿cómo hago para acceder a esta mujer? Midiendo, entre comillas, si yo soy más grande que ella, si la puedo dominar, cómo hago para dominarla y demás. Eso es propio de la violencia, y la violencia en el acceso carnal violento es el ingrediente normativo del tipo, es decir, es la figura que permite la conducta de acceso carnal violento. Luego no podrías incluirlo como acceso carnal violento y a su vez volver a tenerlo en cuenta como una circunstancia de mayor punibilidad, porque estarías desnaturalizando el ingrediente normativo del tipo y convirtiendo una misma circunstancia en doble circunstancia de punibilidad. Me explico. En circunstancia para establecer que el acceso carnal es violento y a la vez en circunstancia para agravar la pena por artículo 58 numeral 5. ¿Me dice entender mejor, doctor Carranza? Sí, doctor. Bueno, desde ese punto de vista que tú lo expresas, Doc, con la venia que te mereces por tu experiencia y por todo, pues totalmente de acuerdo. Pero pues nosotros estamos en un proceso de aprendizaje en la academia y pues obviamente yo lo tuve como análisis genérico de esta violencia como un tipo, no directo para aumentar, sino sí lo agravaba. ¿Por qué? Porque si es un ejemplo, yo me peleo con el Mr. Olympia, un ejemplo, a puños. Sencillamente la superioridad física de esa persona hacia mí pues es mayor. Entonces yo lo vi por ese lado, donde el tipo penal y el intercrímenes de los antecedentes criminales del accionante, que es Juan, pues hombre, él tiene que medir la fuerza en un momento dado porque pues sea ocultamiento, sea como lo haga, porque la raptó, por qué sé yo, él debe utilizar su fuerza, ¿sí? En algunos momentos pues no lo determinamos tampoco en el caso y pues la idea no es entrar en polémica, sino que todos entendamos que hubo violencia por su superioridad física. Es lo que yo analizo. Es que ese es el problema, mi doctor Carranza, y por eso te pedí que por favor leyeras el 212A. Y es que estás entendiendo la violencia
solo como física. Y acabamos de leer el contenido del 212A que ustedes debieron haber estudiado en penal especial cuando vieron delitos contra la vida e integridad sexual y específicamente el acceso carnal violento, en donde te dice que no solamente hay violencia física, que hay muchas otras formas de violencia que pueden llevar a una víctima incluso a terminar accediendo a tener una relación sexual violenta. Me explico. He escuchado testimonios de víctimas, no sé si ustedes saben, yo trabajo solamente en delitos sexuales en la Defensoría del Pueblo porque soy de unidad de víctimas especiales. Y he escuchado a víctimas decir, mire, el tipo ya me había accedido tantas veces, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi primo, el que sea, que yo sabía que si me resistía iba a ser peor. Entonces yo lo único que hacía era quedarme quieta y abrir las piernas para que él acabara lo más rápido posible y eso se acabara. Mira, ahí ni siquiera el agresor tiene que usar violencia. La víctima ya está tan asustada y tan intimidada que ya no quiere hacer nada para defenderse y hasta termina voluntariamente desnudándose y dejándose acceder con tal de que no le haga nada. Lo que quiero que hagamos, doctor Carranza, y te agradezco enormemente tu intervención porque veo que quizás no teníamos muy presente el contenido del 212A que debieron haber estudiado en penal especial, es que nos sirve para hacer este análisis. Y es justamente que la violencia no solamente es coger a puños a alguien o ponerle algo para dormirlo y llevármelo secuestrado a la fuerza o amarrarlo, sino que existen muchas formas de violencia que llevan a las víctimas, especialmente de delitos sexuales, a sentirse coaccionadas o intimidadas para permitir relaciones sexuales que no desean. En el caso que estamos analizando de Juan contra María, solamente se hace mención de que la accedió mediante violencia, pero no se especifica cuál forma de violencia fue. Tú asumiste, quizás, y con todo el sentido de lo que te escucho argumentar, que debió haber sido violencia física. Y no es así. No es así. Cuando ahorita que vamos a empezar, bueno, ahorita no sé si alcancemos, pero la otra semana cuando empecemos medicina legal, tú vas a ver con tus compañeros casos reales de víctimas, análisis a vaginas, a anos de mujeres que han sido accedidas por violencia, en donde no necesariamente vamos a encontrar ni moretones, ni desgarros, ni golpes, ni nada, pero fue porque fueron accedidas mediante otras formas de violencia. Y mujeres que, y las doctoras, con todo el respeto del mundo entre mujeres, y con el respeto que me ameritan los colegas que me están escuchando, saben perfectamente que incluso en relaciones sexuales consentidas podemos ser lastimadas debido a la intensidad de la relación sexual. Es posible que nosotros en nuestros genitales tengamos, después de una relación sexual consentida, rastros de violencia como rasguños, moretones, sangrados, desgarres, etcétera, etcétera, y la relación sexual es voluntaria. Lo que quiero, doctor Carranza, con tu apreciación, es que abramos nuestro campo frente a lo que la violencia significa, no solo en conductas sexuales, sino incluso en delitos contra el patrimonio económico, en donde también se hace un estudio de la violencia, de cómo la violencia, en el caso de los hurtos específicamente, puede ser violencia biscompulsiva o bisefectiva. Esto es, biscompulsiva es la que es intimidación, amenaza, amedrentamiento o violencia psicológica de cualquier manera. Y la bisefectiva, que será la violencia directa en donde yo te apuñalo, te rasguño, te pego un tiro, te agarro a puños, te doy con una piedra, con un palo. Son las formas de violencia normales que nosotros tenemos bajo estudio. Pero es posible que tú seas objeto de un hurto mediante violencia sin que jamás haya puños ni intimidaciones con armas ni nada, sino solo porque te asustan y te dicen, hombre, tengo un arma aquí detrás del cinto y le voy a pegar un tiro, se va a hacer matar usted si es que no me entrega las cosas. De la misma manera actúa la violencia frente a las víctimas de delitos sexuales en el acceso carnal violento, en donde el legislador es mucho más específico y por eso entró la modificación y creó el artículo 212A para lograr entender ¿qué es la violencia utilizada desde los delitos sexuales? ¿Me hice entender mejor, doctor? ¿Cómo se llama el doctor? Edgar.
Por Carranza. supuesto que Carranza. sí, mi doctora. Doctor Carranza, ¿es más Sí, claro doctora. para ti ahora? Ya es un poco más claro, más evidente desde el punto de vista que tú lo expresas, pues obviamente tú tienes el conocimiento y la experiencia, pero bueno, en ese caso, entendido. Discúlpame el atrevimiento, doctor Carranza. ¿Tú siempre has visto todas las materias con este grupo? ¿Este Sí, siempre ha señora. sido tu salón? Sí, señora, desde primer semestre. Doctor Carranza, ¿tú me puedes decir, por favor, con quién vieron penal especial? Si no estoy mal, creo que fue con el doctor Parrado. Pues la verdad no lo tengo claro en este instante, pero pues así como tú has puesto temas como este, digamos, no lo vimos, porque A eso iba individualización mi de la siguiente pena- pregunta. ¿Tú Horrible. recuerdas si ahondaron en delitos sexuales? ¿Se alcanzaron a ver los delitos sexuales? No, pero No, solo eso sí nunca se vio. exposiciones. Y tampoco hicimos ejercicios de tasación de pena ni nada. Pues no se trata de ser evasivo No, con el tema tampoco. del examen para nada, sino que pues, en realidad esto es algo nuevo para nosotros. Y hablo por Eduardo Gómez se por llama el docente. Eduardo Gómez. Eso, El eso. juez Eduardo Gómez. El doctor Cárdenas tiene razón. No tengo el gusto de conocer al doctor, y lo que dice el doctor Carranza es cierto. No se trata aquí de venir a echarle culpas a nadie, sino pues que obviamente yo los tomo a ustedes en la última materia de toda su carrera, en donde es la práctica total del derecho penal con todo lo que han aprendido, y a pesar de que trato de hacer repasos, pues va a ser imposible que yo les dicte a ustedes penal general, penal especial completo, procesal penal y criminalística, todos juntos, además de medicina legal y penitenciario en un mes. Y por esa razón tal vez es que detecto de lo que me dice el doctor Carranza con toda la certeza del caso, y ahora que los demás compañeros lo verifican, que existe un vacío en cuanto al estudio detallado de las conductas punibles, y si eso ocurrió con delitos sexuales, que son los que uno suele escoger más a menudo en penal especial, para analizarlos por su recurrencia, por lo que son tan frecuentes, no quiero imaginarme en delitos más poco frecuentes cómo los vieron. En todo caso, me excuso, tal vez pequé de soberbia al asumir que ustedes conocían a fondo al menos los delitos sexuales y asumir que era un delito, era un caso muy sencillo por esa razón. Y en todo caso, pues lo que ocurriría sería pues que pues si les damos por explicado ya la situación y que ustedes la comprendieron, le valdría a los compañeros que incluyeron el artículo 58, numeral 5, más por el deber de la argumentación, y porque incluso están en un desconocimiento total del asunto que no es culpa de ustedes, como para no perjudicarlos, me hago entender, y eso haría una variación clara no tanto en la punibilidad del marco, sino en la punibilidad del cuarto escoger. Entonces vamos a valer el artículo 58, numeral 5, aunque ustedes saben por qué razones no está presente, ya después de las explicaciones que hemos dado, pero lo voy a valer precisamente porque ese error no es de ustedes, ese error es de atrás, que no les explicaron a fondo el tema ni de individualización ni de delitos sexuales. ¿De acuerdo? Eso es verdad. Y los que no lo tomaron. Disculpe, doctora, es que nuestro procesal especial o penal especial que supuestamente dimos fue una audiencia. La Sí. clase se basó en una audiencia y prepare la... ¿Solo hicieron una audiencia? ¿Cuál? ¿La imputación? Digamos que dimos estos... Sí, señora, la imputación. Okay. Pero que digamos de que hayamos visto a fondo estos casos, ningún caso de estos, todo esto para nosotros es nuevo, mejor dicho, lo estamos aprendiendo. La verdad, doctora, Totalmente de que como acuerdo con el doctor Oscar. estamos en la misma situación, en la verdad que estamos leoninos en cuanto a muchos aspectos. Y como bien decía el doctor Carranza, doctora, pues nosotros, o en lo personal, yo también mire lo que es el acceso carnal, la violencia, como esa capacidad, como esa colocar a la víctima en esa condición de inferioridad, de no capacidad de resistir. Por eso fue que en lo personal también visualicé la situación de la condición de superioridad, mirándolo desde el tópico de la fuerza ejercida, la violencia, pero ya física,
sobre la víctima. Y la verdad, como dicen mis compañeros, no es por los doctores me están mentirosos, que ahora estamos mirando lo que es el penal como tal, en sus diferentes facetas, porque en las anteriores eran audiencias con errores y todo, y nunca nos corregían, sinceramente. Vamos Hasta a ahora tratar estamos mirando el entonces penal como tal. pues más allá de todo es una cosa clara y esto lo digo desde mi conocimiento de la universidad, de lo que llevo. Yo llevo en la universidad desde el año 2013. La modalidad de la universidad implica que ustedes en 20 sesiones de clase, que son prácticamente un mes, deben abarcar materias como penal especial que se ven en el resto de universidades en un año, durante un año entero, o en algunas durante 2 años. De manera que, obviamente, por más que el profesor sea el non plus ultra del derecho, no va a alcanzar a analizar con ustedes los 400 y pico de artículos. Yo estoy dictando penal especial después de la clase que les estoy dando a ustedes ahorita, es decir, en el segundo bloque yo doy penal especial, y tengo clarísimo que no voy a poder dar 400 y pico de artículos del Código Penal. Lo que hago es escoger los más nombrados y explicarles para que de aquí a mañana, cuando los artículos cambien o les toque un delito específico, ustedes puedan trabajar sobre él, que es la clasificación en ingredientes normativos del tipo, clasificaciones de tipo penal, si son dolosos, culposos, preterintencionales, se admiten la tentativa, si son de resultados, si son de lesión, todas estas clasificaciones del derecho penal especial que les ayudan a ustedes a lograr entender cómo es que esto del ingrediente normativo del tipo del que hablábamos ahorita, de la violencia, encaja dentro del tipo penal y en el itercrimen, y si no se puede tener como una circunstancia adicional. Esa tal vez es la razón por la que quizás el profe de ustedes, a quien no conozco y no excuso de ninguna manera porque tampoco soy quien para hacerlo, quizás no alcanzó a ver con ustedes esos delitos. Pero entonces les prometo de corazón que voy a tratar de incluir algunas cositas adicionales de penal especial y de procesal penal, ya que me dijeron que hicieron audiencia de imputación, entonces no vamos a hacer audiencia de imputación, vamos a hacer una audiencia diferente. Nosotros vamos a hacer aquí una audiencia preparatoria, que es donde se gana el 50% del juicio, y un testimonio cruzado de testigos, un interrogatorio cruzado de testigos, que es propio del juicio oral. Porque ¿qué hacen ustedes expertos en audiencias de imputación y ahí se quedan? ¿Listo? ¿Les parece, doctores? Gracias, doctora, muy amable. Gracias. Listo. Okay. Aprovecho el momento para agradecerte porque, aparte que eres una docente excepcional a mi concepto, te estoy echando flores porque eres una mujer, pero valoro la puntualidad, el profesionalismo que tienes como docente hacia nosotros y el argumento profesional que tienes para explicar las cosas. Es que refutarte a ti un tema como me lo estás explicando es imposible. O sea, te agradezco en el alma. Ojalá hubiese tenido una clase de penal especial con una docente como tú. Mil gracias, mi doctor. Muchas gracias, doctor. Muy querido por las flores. Pero pues nada, hay que intentar mirar a ver cómo logramos nivelarlos lo más que podamos. Además, porque el propósito de todos los abogados penalistas, o al menos la suscrita y los abogados penalistas que conozco, son enamorar a los estudiantes del derecho penal. Nosotros queremos que todos sean penalistas. ¿Por qué? Porque el derecho penal te abre campos en tu mente que no ves nunca en otras áreas del derecho. Primero. Segundo, bueno, a mí de qué me sirve ser tan inteligente y demás si a la hora del té no tengo plata. Te cuento, y les cuento aquí como en paréntesis, ya que ustedes son prácticamente colegas míos por unos meses. Cuando uno sale, pues además de que se estrella de jeta contra el planeta, literal, a uno no le enseñan a cobrar en las universidades, ¿no es cierto? Entonces no le dicen a uno cómo tiene que cobrar, ni cuánto tiene que cobrar, sea penal, civil, laboral o lo que sea. Pero les explico algo que tiene el derecho penal de diferente a las demás áreas del derecho frente al aspecto económico. En derecho penal, nosotros no cobramos por la llamada cuota litis, que sí se hace en laboral, sí se hace en civil, sí se hace en administrativo y sí se hace en familia. Y es que de lo que ganes al final, o sea, si tu cliente gana, tú coges un porcentaje de lo que gane. ¿Por qué en penal no? Porque en penal nosotros no vamos por dinero. En penal, al final aquí nadie va a ganar plata. En penal vas a ganar la libertad o la justicia. Entonces se cobra de una. Entonces tú dices, voy a representar a esta persona en un proceso penal,
Entonces, o le cobro por audiencias o le cobro por proceso. ¿Cómo le cobro por audiencias y cómo le cobro por procesos? Primero hay que tener en cuenta el grado de dificultad del proceso. No es lo mismo que tú defiendas una inasistencia alimentaria a que defiendas a una persona por un homicidio, un acceso carnal, un tráfico de estupefacientes, un concierto para delinquir, delitos mucho más graves. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque la actividad investigativa por parte de la defensa, el ejercicio del derecho y el tiempo que te va a quitar preparar ese caso es mayor. Entonces cobras más por esas razones. Entonces tú puedes cobrar por audiencias, le dicen a uno, represénteme la audiencia en el combo, que es el triple combo. Entonces uno dice, ¿por cuál es? Entonces le dicen a uno, no es por un delito sexual. Uy, hermano, prepárese porque vamos a pelear la medida de aseguramiento, pero lo más seguro es que se va para la cárcel. Pero vamos a empezar peleando. Entonces uno cobra por las audiencias de una vez, antes de sentarse. Entonces, es dinero que tienes a la fija. Tú que sacas con un proceso administrativo de miles de millones que se demora 12 años en salir y que no sabes si vas a ganar al final o no para saber si sacas el porcentaje de tus honorarios. Eso no pasa sino solamente en el derecho penal. Por eso es que todos los penalistas queremos que ustedes sean penalistas. Primero porque además de que les abre muchos campos de acción, el derecho penal es supremamente amplio. Les permite a ustedes tener una mayor facilidad económica. Claro, como el riesgo es más alto, los honorarios son más altos y también tienes que estudiar mucho más porque en tu vida, en tu mano está la vida, Doctora, buenas noches, qué pena, se le escucha muy entrecortado. ¿Me escuchan entrecortado ahí? No, doctora, yo la estoy escuchando perfectamente. Perfectamente. Ya me había asustado porque... Ese es los audios de los compañeros. Ya me había asustado porque yo aquí pegándome tremendo discurso entre colegas y que ustedes no me estuvieran oyendo bien. Les decía, el derecho penal entonces les permite a ustedes tener mayor facilidad económica. Claro, el riesgo es más grande porque tú tienes en la vida, en las manos tuyas, la libertad de las personas o la justicia más que nunca. Entonces, precisamente por eso es importante que ustedes, si van a elegir el camino del derecho penal, tengan en cuenta que tienen una responsabilidad mucho mayor que el resto de los abogados que hacen civil o laboral o familia, sin que yo esté menospreciando esas áreas del derecho, pero es distinto y por eso mismo se cobra distinto. Entonces los de derecho penal dicen, los otros abogados dicen, ay, pero los de penal siempre andan con plata en el bolsillo. Pues claro, porque es que nosotros no vamos por plata al final, nosotros vamos por tu libertad. Entonces, es una muy buena manera de trabajar y de empezar a despegar. Pero vuelvo y digo, el penal no es para todo el mundo. Es para alguien que tenga la audacia de saber que tiene que estudiar a diario, de por vida, y que nunca va a llegar al conocimiento suficiente para considerarse realmente bueno en un área del derecho tan complicada como es el derecho penal. Entonces, pues, genial si ustedes terminan enamorados del penal. Y si no, pues al menos también van a saber algo de derecho penal. Más allá de si se dedican a esto o no. ¿Listo? Ahora sí, sin más preámbulos, continuemos entonces con nuestro ejercicio, ¿vale? Profe, discúlpeme, yo tengo una duda. Dime, doctor Leighton. Es que, pues, según lo que su merced está haciendo, digamos que va a valer lo de la mayor punibilidad, ese numeral. Ya, digamos, por ejemplo, yo no lo tuve en cuenta porque, pues, yo vi pleonásmico el hecho de que fuera acceso carnal violento y yo le metiera más violencia, pues, no lo vi coherente. Pero entonces, eso me va a cambiar los cuartos de la sentencia o de lo que yo voy a penar. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué, doctora? Es precisamente lo que les decía, gracias, doctor Leighton, que van a tener dos respuestas correctas, con 2 cuartos distintos. Es decir, ok, doctora, muchas le gracias. sigo valiendo a los que dijeron 0 en circunstancias de mayor punibilidad y a los que valieron 1. ¿Listo? Que sería la del numeral 5. Aunque ustedes ya saben por la explicación que les di que realmente esa 1 de mayor punibilidad no está. ¿Listo? Ok. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Ahora, avancemos. Entonces, ya que tenemos esto acá, vamos a empezar a hacer la individualización de la pena. Ahora sí. Entonces, los hechos son de 2007.
Tenemos entonces que determinar desde el análisis de los tipos penales, primero, ¿cuántas modificaciones ha tenido el artículo 205? Y nosotros leemos que el 205, la modificación más reciente que ha tenido fue en la ley 1236 de 2008. Entonces, comenzamos. Artículo 205 del Código Penal. Y vamos a colocar la última modificación acá, ley 1236 de 2008, que equivale a la pena que ustedes tienen en sus códigos actualmente, que va de 12 a 20 años. ¿Listo? A 20 años. Pero como nuestros hechos son del 2007, quiere decir que esta pena del 2008 no la podemos tener en cuenta, sino que empezamos a hacer la reconstrucción hacia atrás para ver cuál es la pena que estaba vigente en el año 2007. Y entonces comenzamos a hacer lo que ustedes ya han venido haciendo durante las últimas semanas, y es empezar a consultar en Relatoría del Congreso, que es la más fácil, las modificaciones que ha tenido el artículo. Nos vamos a nuestro código, no sé si lo están viendo en este momento, estoy en Google. ¿Lo están viendo, doctores? Sí, señora. Sí, doctor. Vamos al artículo 205 y aquí tenemos, vean, la modificación actual, que es la que rige desde 2008, que ya sabemos que no va porque nuestro caso es del 2007, y empezamos a mirar las modificaciones anteriores. Modificaciones anteriores, ley 599 de 2000 y ley 599 con 890. Entonces, comencemos. Ley 599 de 2000, de 8 a 15 años. Y la colocamos acá. Ley 500, ay carambola. Ley 599 de 2000. ¿De 8 a qué les dije, perdón? 8 a 15. A 15 años. 15, profe. De 8 a 15 años. Y luego viene la ley 890, que ustedes ya saben, ya se la saben de memoria, cuánto aumentó, ¿no es cierto? Entonces sabemos que la ley 890 de 2004 aumentó, le voy a colocar aquí, aumentó una tercera al mínimo y la mitad al máximo. ¿Listo? Tenemos tres normas distintas durante o que han sido objeto de modificación, tres normas que han tocado la ley, el artículo 205, y tenemos que mirar respecto de 2007 cuál era la pena vigente. Entonces, ¿tendremos en cuenta la ley 599 de 2000? Doctores. Sí, doctora, voy. Sí, doctora, y se le hace el aumento respectivo por Muy la bien, ley entonces 890. vamos con ley 599 de 2000, pero con 890. Perdónenme que les cerré los audios, pero es que escuché una parranda por allá en algún lugar. Entonces, vamos con la ley 599 de 2000, pero con la ley 890. Entonces, tenemos que sacar la pena de la ley 599 más el aumento de la 890. Y comenzamos acá. Artículo 205. De 8 a 15 años. Entonces, los 8 años primero los multiplico por 12 para pasarlos a meses. Y eso nos da 96 meses. 96. Ahora, los 15 años los multiplicamos por 12 para pasarlos a meses. Y eso nos da 180. ¿Cuánto, doctores? Discúlpenme. 180. Doctora Linda, no te escuché. Señora, ¿120 y qué? 180 meses. Uy, no le entiendo. ¿Alguien más 180 meses, doctora. Ah, ok, gracias. 180 meses. 180 meses. Muchas gracias. Disculpa, es que la doctora tiene como mal audio y no lo escuché. 96 meses y 180. Esto es mínimo, esto es máximo. Listo. Ahora, a esto hay que aumentarle la 890. Entonces, divido en 3 los 96 y eso me da
32 meses. 32 meses. Y le sumo los 96 que tenía. 32 más A 96. 128 meses. 128 meses. Ahora, los 180 meses los divido en 2, eso me da 90 meses. Y le sumo los 180 originales. Y eso me da 270. ¿Listo? 270. Ahora, ¿alguno de ustedes tuvo errores escogiendo la norma de la que iban a partir? ¿O todos cayeron en cuenta que era la 539 con la 890? Sí, doctora. Sí, la 890. Todos aplicamos el 200. Hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos súper. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Hay circunstancias agravantes o circunstancias específicas que modifiquen el marco punitivo. Tentativa, ira, intenso dolor, complejidad, intermitente. No, no hay nada. No, señor, ninguna de esas. No, nada. Entonces, como no hay nada, este marco punitivo se convierte en marco de movilidad. Y ese es el que graficamos como paso número 6. Y entonces aquí incluimos nuestra casita con sus 4 alcobas, los 4 cuartos, 2, 3 y 4. Y colocamos nuestro mínimo aquí abajito. ¿Cuánto es que es el mínimo? No. 128 meses. 128 meses. Y nuestro máximo son 270 meses. 270 meses. Ahora, esto debió haber sido previo, me excuso, en medio del embolate olvidé sacar la fórmula, entonces la vamos a sacar aquí de una vez. Fórmula. Entonces al máximo, que son 270, le restamos 128, ¿cuánto nos da? 142. 142. A los 142 los divido en 4 y eso me da 35.5. 35.5 meses, que es el valor de cada cuarto. ¿Listo? Doctor Salgado, señor. Doctora, una pregunta. Ahí en esa parte no se resta de una vez la mitad. Pues es que yo me guié por las diapositivas y según las diapositivas decía que en el descuento se les sacaba de una vez ahí. ¿Cuál Sí, mitad, es decir, en ese doctor? caso, la mitad por lo que él aceptó cargos. Entonces, en ese caso no se le aplicaría de una vez a la mínima ahí. Ah, pero espérate, vas muy lejos. Eso es más lejos, doctor, es más avanzado cuando encuentres la pena hallada y las diapositivas jamás dicen que en este momento es que tú aplicas esa rebaja. La rebaja es al final, todavía no. Por ahora estamos determinando es el valor de cada cuarto. Ahí no sabemos ni qué pena le asume. Sencillamente estamos determinando los cuartos. Cuando tú ya encuentres la pena que le corresponde dentro del cuarto que le corresponde, esa pena a la que le aplicas la rebaja por aceptación de cargos. Antes no. Y eso no lo dicen las diapositivas. Ninguna. Las diapositivas dicen justamente lo que te estoy diciendo. Vamos a colocar el valor acá de los cuartos, que es 35.5 meses, que ustedes saben que eso no nos va a quedar así, pero por el momento lo vamos a colocar así. Después lo vamos a transformar en días. Aunque yo ya sé y ustedes saben que es 15 días, pero lo vamos a dejar así. 35.5 meses. Y comienza, cuarto mínimo, de 128 meses. Y le suman 35.5. ¿Cuánto da? 136.5 meses. O 163 meses y 15 días. Ahora, 163. arrancamos el siguiente cuarto, que son... No, que espera que hay un error aritmético ahí. Es 128. Ahí hay error matemático. Sí, ahí no. No les escucho. Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Hay un error matemático, Doc. Permítame un segundo. Le voy a pedir el favor al doctor Abraham Vaquero. ¿Me hablas, por favor? Sí, doctora. Abraham, te voy a pedir el favor que me ayudes solo tú con la calculadora, ¿vale?
Los demás compañeritos no me van a hablar porque entonces escucho a varios y quizás cometo errores en la digitación. Doctor Abraham, por favor, súmame 128 meses con 35.5 meses, ¿cuánto te da? 163 meses y 15 días, porque los 5 días, 5.5 equivale a 15 días. Ok, todavía no lo vamos a colocar, ¿listo? Vamos a hacer solamente la suma normal y después vamos a pasar a días. Entonces, 173. Perdón, 163.5, no 173. Disculpa, 163.5. Ahora, vamos acá, de 163.5 meses y le sumamos 35.5. ¿Cuánto te da, doctor Abraham? Eso me da 199 meses. A 199 meses. Ese es el primer cuarto medio. El cuarto medio. Ahora vamos con el otro, que es el segundo cuarto medio, que arranca de 199 meses. Y un día. Ahorita le colocamos el día, ¿vale? Y súmale 35.5. Me da 234 meses, punto 5. Punto 5 meses. Listo. Y vamos con el último. Este guarismo daría, más la sumatoria 35.5 daría 270 para completar el máximo cuarto. El cuarto máximo. Listo. De 234.5 a 270. Ahora sí vamos a incluir el día, ¿listo? Y hacer la transformación. Ustedes este punto 5 lo transforman con la regla de 3 que les expliqué, de si un mes es igual a 30.5 a cuánto es igual, y cogen punto 5, lo multiplican por 30 y lo dividen en 1 y eso les da 15. 35 meses y 15 días. Profe, Señor. y si yo en la loquera, cuando estaba cambiando el punto 5, por casualidad borré todo el cuadrito y dejé solo el último cuadro? ¿Borraste qué? O sea, yo tengo, como tú tienes los cuartos, pero cuando estaba cambiando el último, el cuarto máximo, yo por sin querer, o sea, lo borré todo y no me di cuenta. No sé, entonces ¿no te quedó el cuadro? O sea, quedaron los tres primeros, pero el último me quedó vacío. Pero te quedó el máximo al menos. El máximo sí, yo sé que... Yo lo miro con calma a ver qué fue lo que pasó, ¿vale? No te puedo decir ahorita porque no sé cómo fue que lo colocaste. Perdón, doctora, en el primer cuarto medio es de 163 meses y 16 días. Sí, señor, gracias, doctor. 16 de 199 meses y un día a 234 meses y 15 días y 234 meses y 16 días a 270. Listo. Gracias, doctora Abraham. Listo. Entonces, ya tenemos acá nuestro marco punitivo. Ahora vamos a elegir el marco que le corresponde, el cuarto que le corresponde al juez. Y entonces aquí es donde van a empezar a cambiar las penas dependiendo de si ustedes incluyeron circunstancias de mayor punibilidad. Entonces vamos a colocar primero el caso 1, o sea, la opción 1. Acá la voy a colocar. Opción 1. Entonces, de mayor punibilidad, tendrían una. Para los compañeros que colocaron la del artículo 58, numeral 5. Y de menor punibilidad, tendríamos... Dos, el 5 y séptimo del 55. Serían 2. ¿Listo? Creo que son 2 de mayor punibilidad. No, es una de mayor, que es la del artículo 58, numeral 5, ¿no? Sí, la debatida es la quinta. La que les voy a valer. ¿Listo? Sí, entonces, en la opción 1 tenemos una de mayor y 2 de menor. O sea, una de los 58 y 2 del 55.
Y ahora vamos a incluir la opción 2. Acá. Opción 2. Que sería de mayor punibilidad 0. 0 y 2 de menor punibilidad. Y 2 de menor. Menor punibilidad. Aquí, 0. Ah, no, perdón, 2. 2. Perdón, cambio este color acá para que no se nos confunda. Acá. Y aquí cambio también el color. Listo. Listo. Ahora, con la opción 1, que tienen una de mayor y 2 de menor, se ubicaría en el primer cuarto medio. Primer cuarto medio, de acuerdo es la 7, el paso 7 de las diapositivas, doctor. Con la opción 1 quedamos en este cuadro. Con la opción 2 quedamos en el 1. En el primero. Cuarto mínimo. En el cuarto mínimo. Exactamente, doctor. Sí, total. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el proceso de hallar la pena, tanto con la opción 2 como con la opción 1. ¿Listo? Entonces, vuelvo y coloco aquí. Hallan la pena con la opción 1. Opción 1 es con el primer cuarto medio. ¿Existe alguna circunstancia adicional que ustedes puedan ponderar para ponerle más del mínimo de ese cuarto? No, doctora. No, ¿no es cierto? Entonces No. quedamos en Inclusive, opción 1. Inclusive hay más atenuantes que agravantes. No, ahí no tiene nada que ver eso. Eso ya lo tuvimos en cuenta. Lo que estamos bueno, viendo es si hay circunstancias como la mayor o menor intensidad del dolo, el daño real causado, algo adicional que no se ha tenido en cuenta. Y no vemos nada adicional. Entonces le imponemos la pena mínima en la opción 1, que son 163 meses y 16 días, que son lo que corresponde al mínimo de este cuarto, que es el primer cuarto medio. Ahora vamos con la opción 2. En la opción 2 tampoco van a encontrar ninguna circunstancia porque el caso es el mismo para los dos. Opción 2, entonces le imponen el mínimo, que son 128 meses de prisión. ¿Me hice entender? Sí, doctora, muy bien. Listo. Ahora, el señor aceptó cargos, ¿sí? Creo. ¿Aceptó cargos? Sí, en no fue imputación. capturado en flagrancia. Este delito no tiene prohibición para aceptar cargos, entonces tiene rebaja del 50%. Sí. Con la rebaja del 50%, entonces a 163 meses y 16 días, ustedes lo que hacen es cogen el 163 y lo dividen en 2 para sacar los días por aparte. 163 dividido 2 da 81.5, o sea, 81 meses, 7 por 5, 30 y... No, mentiras, 3 por 5, 15, 81.5, o sea, 81 meses y 15 días daría. 23 días. Pero como llevamos 16 más, le da 21, ¿no es cierto? Sumando los 0.5 que le sobraron a los 81 meses, más los 16 días. Entonces son 15 días que le sobraron a los 163 cuando los dividimos en 2, y 16 días adicionales, entonces son 15 y 6, 6 y 5, 11, y 1 y 1, 2, 21 días. 81 meses y 21 días le queda la pena con la opción 1, y con la opción 2 es la misma rebaja, 50%, 50%, y le queda en acá, 128 meses dividido en 2. 64. 64 meses. 74. Y listo. Quedó el ejercicio con la opción 1 y con la opción 2. Perfecto. ¿Ven que no estaba tan difícil? Y tampoco nos cambió tanto. Ahora, preguntas, doctor Salgado. Doctora, qué pena con usted nuevamente, pues reitero mi pregunta, porque es que, o sea, estaba revisando las diapositivas, efectivamente el paso número 5
es el que indica que se debe aplicar la reducción de la pena o el aumento de la pena. Estoy leyendo el numeral tercero del artículo 60 y me indica exactamente lo mismo. No, vamos a revisar. No sé si... Vamos a revisarlo juntos para que no tengamos mayor duda, ¿listo? Entonces, tú me dices que Muchísimas gracias, está doctora. en las diapositivas. Acá. Ahí, ¿dónde está? Espérate. Espérate porque no me da opciones de compartirla bien. Aquí está, configuración, cambiar entrevista y moderador. Listo. Paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Paso 5. Una vez obtenido el mínimo y el máximo en meses, verifique si dentro del caso existe una o varias de las siguientes situaciones: agravantes específicos, atenuantes específicos, tentativa, ira, intenso dolor, marginalidad o pobreza extremas, cómplice interviniente, etcétera. En el caso que tal que se presente alguna o varias, realice las operaciones de aumento y disminución según indique la norma. Si no se presenta ninguna, ignore este paso y siga con el paso 6. Y está el ejemplo del hurto, que era el que viene desarrollando dentro de las diapositivas. Doctor, ¿en qué parte de esta diapositiva le dice a usted que le rebaje la mitad por la aceptación de cargos? Doctora, por eso pues estoy tratando de entender, porque pues según entiendo yo, y básicamente los aumentos o las disminuciones se realizan en ese paso. Y el numeral 3 del 60 dice lo mismo. Doctor, ojo, lo que te dice que aumentes o disminuyas acá son las circunstancias que afectan el marco punitivo, que son estas que te estoy enunciando aquí. Atenuantes o agravantes específicos, tentativa, ira o intenso dolor, marginalidad o pobreza extremas, cómplice o interviniente. Cualquiera de esas sí modifica el marco punitivo. Pero en el caso que nosotros tenemos, no hay ninguna de esas circunstancias. Y tú ves de las que estás enlistadas aquí en el paso 5, ninguna dice aceptación de cargos. ¿Ves? Doctor Salgado. Sí, señora. Sino que pues la verdad sigo con la duda, doctora, porque es que pues... Por ejemplo, lo que me basaba ahorita anteriormente, dice el artículo 60, parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar en primer término los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. En ese caso aplica la tercera, que dice, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Doctor, ¿de dónde sacas eso, corazón? Si aquí no hay ninguna circunstancia que modifique y que nos diga eso. O sea, tú estás tomando la rebaja por aceptación de cargos, que es del 50%. La estás tomando como regla del 60%. Permíteme un segundo y te lo explico acá porque ya entendí dónde está tu confusión y es grave. Voy a dejar de compartir la pantalla y abro el tablerito, ¿vale, doctor Salgado? Dame un momentico. Listo. Por favor, tomen copia o foto de esto, la envían al WhatsApp del grupo para que quede la constancia de cómo se resuelve el ejercicio y paso a borrar para poderle explicar al doctor Salgado en dónde está su confusión. Doc, pero antes de que borres, en la opción 1, al final hay una diferencia aritmética. ¿Por qué? Porque yo por lo menos lo que hice fue pasar la totalidad de los meses y los días a días. Y al final me da 81 meses más 23 días. Pues el resultado me dio 22.8. Pues yo le puse 23. Pero digamos que si todo lo pasamos a días, da 81 meses y 23 días. Doctor, pero no puede ser porque si tú coges los 163 meses y los divides en 2 te da 81.5. Ese punto 5 al transformarlo en días te da 15 días. Entonces serían 81 meses, 15 días. Pero con 16 que venían dan 21 días. No puede darte 23. Qué pena. Serían 31 días, porque 15 y 16 es 31. O sea, serían
Ah, son 81. 31. Ah, ok, O gracias. sea que no serían ya 81 meses, sino 82 meses y un día. Por eso es que así no se hace porque no se nos subiría un mes. ¿Y por qué no se podría, doctor? Yo lo hice, pues no sé, vuelvo y te digo, yo lo hice así, 163 meses, lo pasé a días por 30 y le sumé los días, más 16. Eso me da un valor de 4.906 días. Pero recuerdas, doctor, que yo les dije a ustedes desde el comienzo, doctor querido, ¿recuerdas que yo les dije a ustedes desde el comienzo de la tasación punitiva que nosotros manejábamos esto en meses y en días, pero que no íbamos, que la unidad más fácil de manejar y que por eso no pasábamos o no manteníamos los años era en meses? Precisamente para que no nos dieran 4.000 o 5.000 días, porque son unidades más difíciles de manejar. En todo caso, debe haber algo mal hecho en tu cuenta porque no puede haber un cambio si estamos aplicando valores exactos. La matemática es exacta. 163 meses dividido en 2 da 81 meses y 15 días. Y 15 días más 16 días da 31 días. Es decir, que sube un mes y un día. Profe, yo tengo una pregunta ahí con respecto a eso de la mitad. Si se supone, o no sé, yo lo interpreto así, no sé si lo estoy haciendo mal, si yo estoy diciendo que le rebajo la pena en la mitad, o sea, los 163 meses y los 16 días, en mi forma de calcular la mitad, yo le calcularía la mitad a los 163 meses y la mitad a los 16 días, porque ¿por qué los 16 días se los calo plenos? Ah, claro, sí, señora. Así es, sí. Entonces, sí. para mí sería... Así. Tienes toda la razón. Ya entendí cuál es el punto de ustedes y tienen toda la razón. Entonces, vamos a colocarlo aquí como lo está diciendo la doctora, que es como se debe hacer. Los 163 meses los dividimos en 2, ¿no es cierto? Y eso nos da 81.5. Y los 16 días los dividimos en 2. Eso nos da 8 días, ¿no es cierto? Sí, ahora, cuando pasamos esto a decimales, este punto 5 nos da 81 meses y 15 días. Sí. Y 8 y 5 serían los 23 que dice el doctor. Tienes toda la razón, doctor. Ahora sí, con la forma que me lo hizo entender la doctora, entendí la diferencia y ustedes tienen toda la razón. Digo, la matemática no tiene error, qué pena. Exacto, sí, señor. 81 meses y 23 días. Es exacta lo que estábamos diciendo, no podía haber una diferencia ni siquiera en un día. Tenía que ser exacta. 81 meses, 23 días, doctores. Ahora sí les agradezco mucho, disculpen que no les había entendido la observación. ¿Pueden por favor ahora sí tomar foto para poder hacerle la aclaración al doctor Ernesto, por favor? Si era el doctor Ernesto, ¿no es cierto? Señora. Gracias. Ya tomaron la fotico y la mandaron al grupo, ahora sí para que quede la Sí, doc, ya. Qué clase tan bacana. Gracias, doctores. Ahora sí, borramos y le explicamos al doctor Salgado y continuamos con las preguntas, ¿vale? Okay. Señora, ¿quién me habla? Es que no tengo activado el chat de participantes. ¿Quién me habla? ¿Qué doctora me habla? No la veo, no sé quién es. Doctora querida, sé que eres una mujer, pero no puedo ver quién es. Y no te escuchamos bien. Soy yo, Julitza. Julitza, sí, ya te vi. Julitza, sé que tienes la manito levantada, pero quiero explicarle al doctor Ernesto primero. ¿Me das un momentico y respondo la pregunta del doctor Ernesto o es sobre el ejercicio? Julitza. Julitza. Creo que la sacó el sistema. Ah, no, ahí está, Julitza. Se quedó sin audio. Mientras tanto, le explico al doctor Ernesto y luego volvemos con la doctora Julitza. Doctor Ernesto, mira. Nosotros tenemos aquí una pena, un marco punitivo, en el caso que estamos trabajando, que corresponde a la ley 599 de 2000 y con el aumento de la ley 890, que nos da un mínimo de 128 meses a 270 meses. ¿Listo? Las reglas
a las que se refiere el artículo 60 son frente a las circunstancias que modifican el marco punitivo. Las circunstancias que modifican el marco punitivo, incluso en una de las clases o en 2 clases de esta semana, cuando les estaba explicando, hice este cuadro, modificación del marco. Y les dije, las circunstancias que modifican el marco punitivo son, bueno, en principio la ley 890 del año 2004, todos ellos son en los casos que operan, la tentativa, inacabada o desistida, cualquiera de ellas, la ira o intenso dolor, la marginalidad o pobreza extremas, la calidad de cómplice y la calidad de interviniente. Si en el caso que tú estás analizando, mi doctor Salgado, sea este o el que sea, aparece alguna de estas circunstancias, tendremos que modificar el marco punitivo. La ley 890, en el caso que estamos analizando, está presente. Por eso ya afectamos el marco punitivo con ella. Este marquito que tienes aquí, el de 128 a 270 meses, ya lleva inmersa, o sea, ya le sacamos la ley 890. Entonces, este de aquí ya trae la 890 y este de aquí ya trae la 890. Ahora, doctor Salgado, de acuerdo a la adecuación típica que realizamos entre todos y que era parte del ejercicio, en el caso en donde Juan viola a María, a que la accede carnalmente, ¿hay tentativa, doctor? ¿Se imputó tentativa? Doctor Salgado. No, señora, se consumó el acto. Entonces no habría tentativa, que es otra de las circunstancias que nos permiten modificar el tipo penal, el marco punitivo. ¿Hay ira o intenso dolor? No, señora. ¿Hay marginalidad o pobreza extremas? No, señora. ¿Juan tenía la calidad de cómplice? Tampoco. ¿Tenía la calidad de interviniente? No, señora. Ok. La calidad de Juan era la de autor. Solo estas circunstancias, solo las que están acá, afectan el marco punitivo. Y para esas se aplica el contenido del artículo 60 del Código Penal. Ah, espérame, aquí me falta una, que son los atenuantes y agravantes específicos. ¿Encontramos algún atenuante o agravante específico, doctor, de aquellos de los del artículo 211 que son los que aplican para delitos sexuales? ¿Encontramos? No, señora. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ninguna de las circunstancias que modificaban este marco punitivo y que ameritaban utilizar el artículo 60 se da en este caso. Tú consideraste que el hecho de que el señor aceptara los cargos sin flagrancia en imputación modificaba este marco. Y no, señor, lo que hace es que esta rebaja se debe aplicar únicamente a la pena hallada. Que fue lo que hicimos al final, es decir, después de que encontramos el cuarto, dentro de esos cuartos escogimos una pena, aplicamos esa pena que se llama la pena hallada, y a esa pena hallada le aplicamos la rebaja del 50%. Si tú ves, en ninguno de estos enunciados que tenemos acá, 890, tentativa y demás, aparece aceptar cargos como una de las circunstancias que modifica el marco punitivo. Luego, si tú aplicaste esa circunstancia de aceptar cargos aquí para afectar el marco, pues obviamente todo el ejercicio te quedó mal. ¿Me entendiste, doctor? Doctora, pues es que, sí, señora. Básicamente lo que sucedió, pues yo hice el ejercicio normalmente, o sea, como quedó ahí. Bueno, pues no exactamente así como quedó, pero pues hice las cosas sin aplicar el descuento ahí. Y entonces pues me dirigí al código para leer y verificar el tema, que por eso yo te escribí esta mañana, porque pues estaba como tratando ya de culminar el ejercicio. En ese caso yo empecé a leer del 54 en adelante. Cuando yo leí el 54 y llegué al 60, creo que fue ahí como un error de interpretación. Entonces tomé como si
lo del 54 le aplicara al 60. No tuve en cuenta ese cuadrito, la verdad sí lo recuerdo, pero no tuve en cuenta el cuadrito que me acabas de realizar ahí. Y por eso le hice el descuento de la pena ahí. La verdad, el del 890 ya lo había aplicado, pero sí fue el error. Sin embargo, pues también lo tengo de la otra forma, pero no fue el que envié. Entonces, pues te agradezco mucho por la duda, porque la verdad, pues sí, igual, pues desarrollé el ejercicio, pero si no, pues hubiera tenido claridad frente a este tema, pues todas las tasaciones me hubieran quedado mal, la verdad. No te preocupes, la idea es que ustedes salgan de los errores aquí en clase. No importa cuántos cometan. Aquí en clase no pasa nada, ¿listo? Y no hay ningún problema. O sea, se me hace raro porque tú has estado atento a clase y te has conectado a todas y se me hace raro que te hayas pegado esta confundida. Pero bueno, ya te lo aclaramos o te lo aclaré para que lo tengas presente. Gracias, doctor Ernesto. Doctora Yulitza, ¿ya tienes audio para saber tu duda? Creo que la sacó. Doctora querida, es que tu audio es muy malito, corazón. Entonces no entiendo lo que me preguntas. Si puedes escribírmelo en el chat, te lo agradezco. Yulitza. Profe, no sé si me escuchas, es que estoy en Boyacá y la cobertura sí es malita. Ahí te escuchamos algo. Pregúntame. Profe, en el segundo cuarto medio yo no puse con un día, sino que se lo sumé a los 15 días, o sea, puse los 16 días. ¿Se podía hacer o no se podía? A ver, vamos a ver dónde está. Espérame porque no estoy viendo el ejercicio como quedó. Consultorio 4, aquí está. Ahí está, doctora. Mira, en el cuarto mínimo aparece de 128 a 163 y en el primer cuarto medio arranca de 163 meses y 16 días. Ahí está, los 16 días que me mencionas. Sí, profe, en el segundo cuarto. En el segundo cuarto medio no van 16 días, doctora, va 199 meses y un día a 234 meses y 15 días. Y en el cuarto final de 234 meses y 16 días a 270. No sé cuál cuarto me refieres tú, entonces. Sí, profe, en ese segundo cuarto no se podía sumar el número, o sea, lo que yo hice fue sumar ese día de los meses con los otros 15 días. O sea, le puse 16. No, porque entonces jamás te va a dar 270. Recuerden que yo les dije a ustedes, solamente pasamos a día, o sea, transformamos el decimal cuando ya hayamos hecho la suma total de todos los cuartos, porque si no, entonces no nos va a dar 270, sino 270 meses y quién sabe cuántos días más. Recuerda eso, doctora querida, ¿vale? Ok, profe, gracias. Listo. Doctora Linda Zapata. ¿Qué pasa con mi mouse? Doctora, buenas noches. Buenas noches, sí señora. Doctora, lo que pasa es que, bueno, en realidad, pues, a mí me sucedió la misma confusión de Ernesto. Sin embargo, pues a mí me dio lo mismo, o sea, a mí me dieron los 64 meses y pues creo que a él también. Pero, pues, no sé, ahí, o sea, es que yo también, pues hice la rebaja antes en la modificación, bueno, en la modificación del marco, también la hice ahí. Pero ya entendiste pues, dónde está tu error. Sí, señora, claro que sí. Sin embargo, pues lo que yo le estaba diciendo ahorita a Ernesto por interno es igual nos dio, entonces no sé ahí cómo sea la nota. Ok, ya vamos a hablar de las notas de ustedes, doctores. Quiero saber si hay más preguntas específicas frente al tema de el parcial o la individualización de penas. Ya la doctora Linda me preguntó, le bajo su manito. No veo más. De acuerdo. Les voy a decir algo que ustedes no saben porque ustedes no han tenido clase conmigo. Cierro los audios de todos, me disculpo. Y es lo siguiente. Cuando uno dicta clase, tiene la posibilidad de evaluar a los estudiantes por procesos o por resultados. Me explico. Por resultados es que usted debe tener la respuesta correcta y si no la tiene correcta, pues la nota es mala. ¿Me entiendes? Pero aquí, más que una respuesta correcta, a mí me interesa que ustedes aprendan por procesos. Es decir, este ejercicio llevaba
todo lo que vieron en penal general, más lo que vieron en procesal penal, más lo que vieron en especial, independientemente de cómo lo vieron, con quién lo vieron y si lo recordaban o no. Están evaluando 3 materias en un ejercicio. ¿Ustedes creen que es justo que ustedes haciendo los ejercicios reciban una nota de 0 porque el ejercicio al final no les dio lo que debía dar? A mí no me parece. Y yo evalúo por procesos y no por resultados. Es decir, a mí me interesa saber si usted aprendió o no aprendió, si se esforzó en hacerlo o si lo copió. Y como yo parto del presupuesto de esa evaluación por procesos, más allá de los resultados, en este momento, después de casi 2 horas de clase, de estar corrigiendo el parcial, puedo decir con certeza que ustedes aprendieron, que ustedes saben individualizar pena, que saben penal general, saben penal especial y al menos aplican rebajas por aceptación de cargos en procesal. En consecuencia, lo de la nota es lo de menos. Valoraré sus ejercicios de acuerdo a lo que presentaron y les advierto desde ya que la nota mínima será de 4, teniendo en cuenta esa evaluación por procesos y no por resultados. Quienes tengan la respuesta correcta, independientemente de si es opción 1 o opción 2, tendrán 5. A los demás que quizás pudieron haber cometido algún error, como le pasó de interpretación, ya sea a la doctora, al doctor Salguero o a la doctora Linda, como les ocurrió ahorita, pues tendrán una nota diferente, pero nunca por debajo de 4. ¿Está claro, doctores? Muy bien. Sí. Gracias, Doc. Listo, doctores queridos. No alcanzamos a ver entonces hoy procesal y medicina legal. Con eso empezamos el día lunes. Ahora más tardecito les envío, creo que ya les había enviado las de preacuerdos y negociaciones. Entonces, cuando terminemos preacuerdos y negociaciones, les cuelgo medicina legal. ¿Listo? Doctora, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que estén muy bien, bendiciones, que descansen, Mil feliz gracias. fin de semana. Doctora, gracias. Muchas gracias, Doctora, que descanse. Igualmente, doctores, chao.